Bueno, vamos a ver composición de funciones. Supongamos que tenemos una función f, una función lineal cualquiera, una función g de x que es una cuadrática. Como son funciones polinómicas, acá no hay restricciones, ¿no? En el dominio de f son todos los reales y el dominio de g también son todos los reales. ¿Qué significa componer? Lo que vamos a hacer es tomar un elemento perteneciente al dominio de la función f, cualquier elemento. Por ejemplo, x igual a 2. Aplicamos la función f y obtenemos la imagen. ¿Quién es la imagen? F de 2. ¿Cómo hago para calcular f de 2? Voy a la función f y donde está la x lo reemplazo por el número 2 y hago toda la cuenta. Sigo la fórmula. F de 2 en este caso me daría 5. Y ahora a este elemento le aplico la función g. O sea, voy a obtener la imagen de g en 5. Que es lo mismo que poner que voy a obtener la imagen en g de f de 2. Porque ¿quién era 5? La imagen en 2 de f. Bueno, ¿qué tengo que hacer para obtener g de 5? La imagen de la función g para x igual a 5, ir a la función g y donde está la x, reemplazar a la x por 5. Y entonces esta cuentita me queda 25. Lo que hicimos acá es hacer g compuesta con f. Primero aplicamos la función f y después se aplica la función g. Se anota de esta manera. Se dice g compuesta con f. ¿Para x igual a cuánto? Para x igual a 2. ¿Cuánto nos dio g compuesta con f? 25. Bueno, en realidad no se hace la composición para x igual a 2, para x igual a 3, para x igual a 4, para todos los elementos del dominio de la función f. Lo que se hace es buscar una fórmula general de la composición de g compuesta con f. Y entonces, en vez de tomar un valor de x particular, se toma un valor de x genérico. Digo, tomo un valor de x perteneciente al dominio de f. Aplico la función f. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener la imagen. Ahora en vez de poner 2, ponemos un x genérico. ¿Cómo voy a obtener la imagen de f? Con la fórmula de f, ¿no? Lo que voy a tener que hacer es ir acá y reemplazar la x por el valor que corresponda. Después aplico la función g. Bueno, y acá es una cuestión de acostumbrarse a la notación. ¿Qué voy a obtener? La imagen en g, en este caso poníamos de 5, porque era lo que nos había dado. Ahora, ¿cuánto nos va a dar? Y bueno, va a ser la imagen en g de x más 3, lo que nos da esta cuentita. Que es lo mismo que poner la imagen en g de f de x. A ver, no sé si lo entienden. Esto es cuestión de acostumbrarse. ¿Qué quiere decir? Es decir, la imagen en g de cualquier valor que esté acá. Tengo que ir a la función g y donde está x, en vez de poner x, poner lo que está acá adentro. En este caso ponemos un 5. Ahora, ¿qué tenemos que poner? Donde está x, f de x. Entonces voy a la función g y donde está x, en vez de poner x, tengo que poner f. ¿Cómo me va a quedar la composición? Entonces, x más 3, todo elevado al cuadrado. Entonces, la fórmula general de g compuesta con f para cualquier x va a ser x más 3
elevada al cuadrado. Y esta fórmula me da la composición para cualquier valor de x. En este ejemplo hicimos para x igual a 2. Fíjense, si yo voy acá y reemplazo por 2, si yo voy acá y hago g compuesta con f en 2, me queda 2 más 3, 5. 5 elevado al cuadrado, 25. Pero esta fórmula me sirve para cualquier valor de x que necesite. Si en vez de hacer f compuesta con g, tengo que hacer, g compuesta con f, perdón, tengo que hacer f compuesta con g, es lo mismo, pero primero se aplica la función g y después se aplica la función f. Miren, en este caso sería así, tomo un valor cualquiera de x y ahora primero voy a aplicar la función g. Y entonces, como aplico la función g, tengo que ir a la función g y reemplazar a la x por el valor que corresponda. Y después a este resultado le voy a aplicar la función f. Y entonces, ¿qué voy a obtener? La imagen en f de este valor que obtuve acá, de x al cuadrado, que es lo mismo que decir la imagen en f de ¿quién? De g de x. ¿Y qué significa hacer la imagen en f de x al cuadrado? Significa que tengo que ir a la función f y donde está la x, en vez de poner x, poner lo que está acá adentro. ¿Ven? Voy a la función f y donde está la x, en vez de poner x, tengo que poner lo que está acá adentro, que es x al cuadrado. Y entonces, ¿cómo me queda la composición? X al cuadrado más 3. Y entonces, en este caso, lo que hice es hacer f compuesta con g. ¿Cuánto me da f compuesta con g? X al cuadrado más 3. Bueno, y entonces, acá lo que se ve es que cuando componemos una cuadrática con una lineal, lo que se obtiene es un desplazamiento de la cuadrática, ¿no? No sé si se acuerdan que si esta es la función x al cuadrado, f compuesta con g es la misma cuadrática, pero el término independiente siempre me indicaba el desplazamiento en y. O sea, es esta misma cuadrática, pero desplazada para arriba. Y en cambio acá no hay término independiente, o sea que no se desplazó en y, pero este número cambiado de signo me indicaba el desplazamiento en x, que se fue para la izquierda 3 lugares porque era con signo contrario. Así que al hacer la composición de una función cuadrática con una función lineal, lo que se obtiene es un desplazamiento en x o un desplazamiento en y. Bueno, a ver, tomemos estas dos funciones. De nuevo, es una cuadrática y una lineal, pero tienen más términos. Primero, como son funciones polinómicas, no va a haber problema con cualquier elemento que tome del dominio, porque el dominio de f y el dominio de g son todos los reales. Acá no hay restricciones, ¿no? Bueno, ¿cómo hago para hacer, por ejemplo, f compuesta con g? Porque no voy a hacer los redondelitos ni los dibujitos, ¿no? Tienen que entender que cuando hago f compuesta con g significa que primero tomé un elemento de g y apliqué la función g y luego a lo que me dio ese resultado le apliqué la función f. O sea, esta es la función que aplico primero y esta es la función que aplico después. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar f compuesta con g? Hay que pensar que a la función g, que es esta que está acá, le tengo que aplicar la función f. ¿Quién era la función g? 2x más 3. Primero aplico la función g y después aplico la función f. ¿Qué significa aplicar la función f? Ir a la fórmula de la función f y donde está la x
reemplazar a la x por todo lo que tengo acá. O sea que me va a quedar 2x más 3 todo elevado al cuadrado más 1. Esta va a ser la composición de f compuesta con g. Bueno, si quieren lo arreglan para que quede un poco mejor. Esto es un cuadrado de un binomio. Tenía dos términos, es una suma y está todo elevado al cuadrado. Así que es 2x más 3 por 2x más 3. Hacen toda la distributiva. Y si no, si se acuerdan de la formulita, era el cuadrado del primer término más, para hacer el cuadrado del primer término hay que hacer el cuadrado de 2 y el cuadrado de x. El doble producto del primer término por el segundo. Te queda 2 por 2, 4, por 3, 12, x. Más el cuadrado del segundo término. Y a eso le tengo que sumar 1. Esto es el cuadrado del binomio. Cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Y acá queda 9 más 1, 10. O sea que la composición queda 4x al cuadrado más 12x más 10. Quedó una cuadrática escrita en forma polinómica. Si en vez de hacer f compuesta con g tuviera que hacer g compuesta con f, hay que entender que tomé un elemento de la función f, que puede ser cualquiera porque el dominio son todos los reales. Entonces primero apliqué f, que es esta, x al cuadrado más 1. Y al resultado le aplico la función g. Esta es la función que aplico última. Entonces, primero apliqué f. ¿Quién es f? F es x al cuadrado más 1. Y al resultado de x al cuadrado más 1 le aplico g. ¿Qué quiere decir aplicar g? Ir a la función g. Y donde está la x, reemplazar a la x por x al cuadrado más 1. Ya que me va a quedar 2 por x al cuadrado más 1. Acá lo voy a tener que poner entre paréntesis porque este 2 multiplica a los dos términos. Más 3. Entonces va a quedar 2 por x al cuadrado más 1 más 3. Bueno, acá de nuevo se puede arreglar. Acá puedo hacer la distributiva. Me queda 2x al cuadrado más 2 más 3. Y esto me da 2x al cuadrado más 5. Bueno, así como sacamos el dominio de f y el dominio de g, podemos sacar el dominio de esta nueva función que sale de la composición, ¿no? Acá son todas funciones polinómicas, así que si yo quiero sacar el dominio de f compuesta con g, ¿ven que me dio un polinomio de grado 2? No hay divisiones, no hay cosas raras, no hay nada raro, el dominio son todos los reales. Y acá, si quisiera sacar el dominio de g compuesta con f, también. El resultado me dio una cuadrática. Así que el dominio son todos los reales. Bueno, a ver con estas funciones que son más raras. Esta es una función homográfica y esta es una función homográfica, ¿no? Ahora va a haber restricciones en el dominio porque aparecen divisiones con x en el denominador. Acá el dominio de la función g de x va a ser todos los reales menos el 0. Y acá el dominio de la función f de x van a ser todos los reales menos el menos 4, que es el número que hace que el denominador se haga 0. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago la composición de funciones, supónganse que yo quiera hacer f compuesta con g. Primero aplico la función g y después aplico la función f. Y entonces digo, ¿quién es g? G es 5 sobre x. Bueno, vamos a poner así primero. Primero tengo que aplicar la función g y después f al resultado de g, ¿no? ¿Quién es g de x? G de x es 5 sobre x. Ahora, acá primero apliqué la función g.
¿Puedo aplicar la función g a cualquier valor de x? ¿Puedo tomar, por ejemplo, x igual a 0? Si tomo x igual a 0 y aplico la función g, el resultado me da 5 sobre 0. Y 5 sobre 0 no tiene solución. Entonces, puedo tomar cualquier valor de x, positivo, negativo, fracción, irracional, lo que sea, menos x igual a 0. Porque si no, no voy a tener solución. Entonces acá tengo que pensar que puedo tomar cualquier número real menos el 0. Y con esa condición puedo continuar. Si no, no empiezo, no puedo empezar con la composición de funciones. Bueno, ¿qué significa buscar la imagen de f en 5 sobre x? Significa ir a la función f y en cada lugar donde está f, donde está la x, perdón, reemplazar a la x, lo tendría que reemplazar por el número que está acá. Si este número fuera un 3, acá pondría un 3 y acá pondría un 3. Pero como acá adentro dice 5 sobre x, tengo que reemplazar en cada lugar a la x por 5 sobre x. Entonces me va a quedar 2 por 5 sobre x menos 1. Todo dividido 5 sobre x más 4. ¿Está bien? Reemplacé a la x por 5 sobre x. Bueno, y ahora miro esta expresión. Fíjense. Voy a poder hacer esta cuenta, ¿la puedo hacer para cualquier valor de x? Bueno, primero para x igual a 0 no, porque me queda 5 sobre 0. Y 5 dividido 0 no tiene solución, pero ya dijimos en un principio que para aplicar la función g había que sacar al 0. O sea que el 0 ya no lo contamos. Pero después miremos una cosa. Acá tengo un denominador también. Todo esto, 5 sobre x más 4, todo esto es un denominador. Tiene que ser distinto de 0. Porque si es igual a 0, me va a quedar un número dividido 0 y eso no va a tener solución. Así que tendría que determinar para qué número todo este denominador me da 0. Y bueno, voy a despejar. Voy a pasar el 4 para el otro lado. Y ahora podría pasar la x para allá, ¿no? Y el menos 4 para allá. Si paso la x para allá me queda menos 4 por x. Y ahora si de acá despejo la x, ¿qué queda? Que x es igual a ¿cuánto? A menos 5 cuartos. No sé si entienden que si yo voy a esta expresión y reemplazo la x por menos 5 cuartos, toda esta cuantita me da 0. A ver si lo podemos hacer. Miren, sería como la comprobación. Si yo voy a esta cuenta y reemplazo la x por menos 5 cuartos, esto no lo tienen que hacer ustedes. Pero estoy haciendo para que lo vean. Si yo voy acá y reemplazo la x por menos 5 cuartos, todo este número me da 0. Porque miren, en el primer término, para resolver esto, el numerador queda como está. El denominador pasa multiplicando, pero al revés. Más 4. ¿Ven que si acá hago esta cuenta, este 5 se puede simplificar con este 5? O 5 por 4, 20. 20 dividido 5, 4. Menos 4 más 4 me da 0. Entonces, si todo este denominador me da 0, acá no me va a quedar 0. Si lo reemplazo por menos 5 cuartos. Me va a quedar un número dividido 0. Y un número dividido 0 no tiene solución. ¿Qué quiere decir? Que además de sacar al 0 del dominio de f compuesta con g, voy a tener que sacar al menos 5 cuartos. Y entonces me va a quedar que el dominio de f compuesta con g va a ser igual
el dominio de f compuesta con g van a ser igual a todos los reales menos, ¿qué número tengo que sacar? El 0 que lo habíamos sacado acá y el menos 5 cuartos. Lo vamos a poner en orden. Hay que sacar el menos 5 cuartos y hay que sacar el 0. Y bueno, este es f compuesta con g. Después si quieren la arreglan, si quieren no la arreglan. Depende del ejercicio. ¿Cómo se hace para arreglar esto? Lo voy a hacer, aunque ustedes no lo tengan que hacer, así lo van aprendiendo. En el denominador hay una suma. Para sumar o restar hay que sacar denominador común, ¿no? X dividido x1 por 5, 5. X dividido 1x por 4, 4x. Y acá arriba lo mismo. Tenemos 10x menos 1. Saco denominador común, por ejemplo, x dividido x, 1 por 10, 10. Del otro lado queda x dividido 1, x por 1, x. Y ahora lo que podría hacer es transformar esta división grande en, esta es la raya de progresión, en multiplicación. El de arriba queda como está y el de abajo pasa multiplicando, pero al revés. Bueno, entonces el de arriba queda como está y el de abajo pasa multiplicando, pero al revés. Como ya hice las restricciones del dominio, ya sé que vale para todos los reales menos para el 0 y menos para el menos 5 cuartos. Este lo puedo simplificar con este y entonces la composición me queda arreglada 10 menos x sobre 5 más 4x. A veces hay que arreglarla y a veces no. Si les piden solamente la composición es esta. Lo que sí es importante es calcular el dominio. Bueno, ¿qué pasa si ahora queremos hacer g compuesta con f? De nuevo, ¿quién es g compuesta con f? Primero apliqué f y después apliqué g. O sea que a la función g la tengo que aplicar a lo último. Esta sería la formulita. ¿Quién es f? Toda esta, ¿no? F es 2x menos 1 dividido x más 4. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a la función g, que es esta que está acá, y donde está la x, en vez de poner x, reemplazarlo por todo esto. Ahora, acá hay que tener en cuenta, si aplico la función f, puedo aplicarla para cualquier número real, menos para el cuánto, para el menos 4, porque en menos 4 no hay imagen. Entonces acá hay que saber que estoy sacando un valor. Ya con este valor no puedo trabajar con el menos 4. Bueno, y ahora voy a la función g. Y donde está x, reemplazo la x por toda esta expresión. Y ahora me fijo cuál es el dominio. Ya sacamos el menos 4, que hace que esta cuenta sea 0. Pero además acá hay una división grande. Y este es un denominador. Todo este denominador tiene que ser distinto de 0. Porque si es igual a 0, me queda 5 dividido 0 que no tiene solución. Entonces me tengo que fijar dónde todo este denominador es igual a 0 para sacarlo del dominio. O sea, dónde 2x más 1 sobre x más 4 es igual a 0. Bueno, ¿cómo hago esta cuenta para no hacer lío? Puedo pensar así. Para que una división me dé igual a 0, ¿quién tiene que ser 0? El numerador. El denominador no puede ser 0, ¿no? Porque si es algo dividido a 0 no tiene resultado. Lo único que puede ser 0 es el numerador, porque 0 dividido cualquier número da 0 como resultado. Y el numerador es 0 para x igual a ¿cuánto? Para x igual a menos 1/2. Paso el 1 para el otro lado, paso el 2 que está multiplicando, dividiendo. Bueno, no voy a hacer la cuentita,
Pero si van acá y reemplazan a la x por menos un medio, 2 por menos un medio les da menos 1. Dos por, a ver que puse mal algún signo. 2x, era 2x menos 1 acá, me equivoqué, perdón. Acá es 2x menos 1. Acá es 2x menos 1. Y entonces cuando paso del otro lado me da un medio. Si voy acá y reemplazo la x por un medio, 2 por un medio me da 1. Menos 1 me da 0. Y abajo me queda un número, porque abajo me queda un medio más 4. Acá no hay problema. ¿Ven que me queda 0 dividido un número? Este número me da 9 medios. Y 0 dividido 9 medios me da 0. O sea, todo esto me daría 0. Y 5 dividido 0 no tiene solución. Bueno, y entonces, para sacar el dominio de G compuesta con F, hay que pensar que tengo que sacar, que puedo trabajar con cualquier número real, menos con cuál. ¿A quién hay que sacar del dominio? Hay que sacar, primero sacamos al menos 4 por F y después sacamos al 1 medio. O sea que el dominio van a ser todos los reales menos el menos 4 y el 1 medio. Se pone así en orden. Si quieren arreglar un poco esto para que no quede así, se puede pensar que esta división grande se puede transformar en una multiplicación. El de arriba queda como está y el de abajo pasa multiplicando pero al revés. O sea, quedaría x más 4 sobre 2x menos 1. Y acá si quieren, para arreglarlo un poco más, se podría aplicar la propiedad distributiva. Bueno, y para terminar, si aplico la propiedad distributiva, me queda que la composición es 5x más 20, todo dividido 2x menos 1. Y ya sacamos el dominio, que es muy importante. Bueno, por ahora dejamos acá. Después cuando aparezcan funciones exponenciales o logaritmos, o la función raíz cuadrada que tiene otras restricciones en el dominio, por ahí sería bueno volver a ver algunas composiciones un poco más complicadas.